en este libro en su casa y a veces hay que desempolvarlo, pero hay sabiduría en este libro, hay entendimiento, hay salud. Diga, esta es mi Biblia y yo soy todo lo que ella dice que yo soy. Yo tengo todo lo que ella dice que yo puedo tener. Yo puedo hacer todo lo que ella dice que yo puedo hacer. Hoy se me va a enseñar palabra de Dios. Diga, mi mente está alerta, mi corazón está muy receptivo. Yo no voy a ser el mismo. Diga, yo no voy a ser el mismo. Por causa de esta palabra, yo no seré igual. Señor, yo te doy gracias. En el nombre de Jesús declaro por el poder de tu palabra que tu pueblo ha venido hoy para recibir instrucción divina, para recibir el manjar de tu palabra. Señor, yo declaro que sus corazones ahora están muy abiertos, receptivos, listos, para que la fe por el oír de tu palabra se empiece a generar en ellos. Señor, muchos de ellos necesitan que su fe sea transformada a otro nivel. Tienen una medida de fe, pero no la tienen desarrollada a tal punto para creer por cosas mayores. Yo declaro, Señor, que por causa de tu palabra, mientras tu palabra sea impartida, Señor, ellos aprenden a crecer, a madurar, a llevar ese nivel de fe a cosas más grandes a favor suyo, a favor de su casa, a favor de cualquier argumento y acontecimiento que esté, Señor, sucediendo ahora en sus vidas. En el nombre de Jesús. Y el que lo cree dice amén. Y mientras se sientan, saluda a tu hermano. Si no lo has saludado, hermanos en Cristo. Diga, somos hermanos en Cristo. Somos hermanos, ¿qué? En Cristo. Diga, hermanos en Cristo. Cuando hablamos de hermanos, nosotros que el Señor le dice a Pedro cuando lo negó, dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, tú sabes que te amo, Señor. Dice, confirma a tus hermanos, o pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Ahí, nosotros el jueves pasado, a veces a uno le sorprende porque aunque uno ministra la palabra del Señor, uno muchas veces no sabe hasta qué punto uno impacta una vida, o la palabra de Dios marca una vida, un corazón. Y varias personas se me acercaron y me dijeron, pastor, wow, tremendo cómo me ministró la palabra el día jueves, cómo esa palabra ministró mi vida a tal manera de que por lo menos me puso a pensar, o tengo como un discernimiento más amplio y entiendo lo que Dios quiere hacer conmigo. Y estuvimos hablando acerca de los alineamientos de Dios que producen cambio. Estuvimos hablando de un alineamiento que significa que es alinear, es colocar varias cosas en línea recta, o vincularnos o adherirnos a algo que está perfectamente derecho o alineado. Habíamos hablado de que cuando Dios habla, cuando la palabra de Dios es impartida, el derecho de Dios es su palabra. Cuando tú te adhieres a ella, cuando tú te apegas a ella, inmediatamente ese alineamiento de su palabra te empieza a alinear la vida. Empezamos a hablar de los cambios que suceden en las personas cuando empiezan a alinearse conforme a la palabra de Dios. Estuvimos hablando de Abraham, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de la vida de Abraham. Abraham, dice la Biblia, que es el padre de la ¿qué? De la fe. Pero no fue el padre de la fe desde el mismo momento que Dios le habló. Porque estuvimos hablando, la Biblia dice que cuando empieza el evento de Abraham, empieza hablando de su papá. Dice que su papá tomó a Lot, tomó a Abraham, las mujeres, el Nacor murió, entonces se llevaron a Lot. Dice que se fueron hasta cierto lugar y dice que fueron los días de Taret, 205 años, y estuvimos hablando de que Taret significa indecisión, significa quizá. Entonces dice que hasta que no murió Taret, entonces en el capítulo 12 de Génesis dice la Biblia que Jehová había hablado, diga, había hablado. ¿Qué había hecho Dios? Le había ya hablado a Abraham desde antes. Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Entonces dice la palabra del Señor que él siguió su camino, y cada que el Señor le decía algo, le nombraba, lo levantaba, le decía algo conforme a una determinación que él había tomado, siempre le recordó el pacto. Dice, yo haré de ti una gran nación, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y vemos a Abraham cómo sigue, y luego viene el evento de Lot, luego el evento de Lot viene el evento de Agar con Ismael. Y vemos que cada que Dios, en algo que Abraham hacía, no conforme al propósito de Dios, le recordaba el pacto, pero se estaba alineando. O sea, vemos un sinnúmero de eventos en la vida de Abraham para que un día él diga, creo a Dios. Cuando el Señor dice, ser recto delante de mí y no te apartes, y le da la promesa de un hijo.
Y cuando vemos a un Abraham tan alineado con la palabra que cuando Dios le dice, sacrifícalo, él no tiene problema en hacerlo. Y Dios lo tiene que parar y decirle, no, ahora veo que crees en tu corazón. Ahí es que le fue contado por justicia. Cuando el alineamiento de Dios viene a tal manera que tú no tienes problema, no tienes duda en hacer todo lo que Dios te mande, entonces te estás alineando cada vez más a la palabra de Dios. Te estás pareciendo más a Dios porque Dios está alineando nuestra vida día a día. Por eso los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor tienen que ser tomados como un alineamiento que Dios está haciendo en nosotros a través de su palabra. Porque sobre nosotros hay palabras de bendición, sobre nosotros hay profecías establecidas, dichas. Pero siempre se va a levantar algo que se va a querer oponer. Pero como la palabra de Dios es tan recta, la palabra de Dios es tan perfecta, cada vez nosotros nos vamos a adherir más a ella. Por eso, cada vez que en nosotros suceden cosas, siempre Dios envía una palabra de recordarnos lo que Él ha dicho acerca de nosotros. ¿Por qué cuando viene un ministro, cuando viene un profeta, y tú pasas al frente a la oración, Dios te recuerda lo que va a hacer contigo? Dios te recuerda lo que Él está haciendo contigo. Dios te recuerda y te dice, esta circunstancia no es para muerte. Esto que estás viviendo no es para destruirte. Esto es solamente para que mi propósito se cumpla. Te estás alineando al propósito de Dios. Uno no llega de la noche a la mañana y ¡pum! Es el perfecto delante de Dios. Obedece a Dios al 100%. Dios nos empieza a alinear. ¿Sabe por qué? Porque cada prueba de Dios es un alineamiento que afirma el fundamento de su palabra en nosotros. Se tiene que fundamentar el poder de la palabra de Dios en nosotros, a tal manera que cuando Dios hable no haya ningún argumento, no haya ninguna reserva en obedecer lo que Él dijo. Amén. Obediencia, diga, obediencia a lo que Dios demanda. Si el pueblo obedeciera a sus preceptos, téngalo por seguro, no habría tanta calamidad en el pueblo de Dios. Entonces, basado en ese tema que estuvimos hablando, Dios habló a mi corazón, y hay otro tema muy subsiguiente a ese, y tiene que ver con los giros. Diga, los giros. El tema de hoy se llama los giros de vida de Dios nos direccionan a Él. Diga, los giros de vida de Dios nos direccionan a Él. Ya vemos que Dios con su palabra nos está, ¿qué? Alineando, diga, alineando. Ahora es necesario que ese alineamiento produzca en nosotros, en nuestra vida, un giro, un cambio. Un giro significa cambio de dirección. Eso significa un giro. También es una acción y efecto de mover cosas. Eso significa un giro. La palabra de Dios tiene que producir un giro en nuestra vida. Amén. Eso es lo que Dios tiene que hacer. Ahora, hay acontecimientos en nuestra vida que producen giros no deseados. Me explico. Cuando nosotros, le voy a enseñar lo que Dios puso en mi corazón. Dice, nuestra propia vida es una constante de cambios. ¿Qué es nuestra vida? Diga, constante. Uno no se queda igual, constantemente cambia. De hecho, el cuerpo cambia, todo cambia. Dice, o giros que son producidos por diferentes tipos de circunstancias. Y algunos de dichos cambios han sido por malas decisiones o buenas decisiones, pero los más importantes, diga, los más importantes, y que son dignos de resaltar, diga, los más importantes y dignos de resaltar, son los cambios o giros de nuestra vida, los producidos por haber tenido un encuentro con Dios. Eso es lo que Dios quiere provocar. Hay giros en nuestra vida producidos, hechos o establecidos por malas decisiones o buenas decisiones, pero anyway han causado un giro. Pero el más importante, el digno de resaltar, es aquel que produce un encuentro con Él. Es el que cuando uno decide entregar su vida al Señor, y a partir de ahí nuestra vida verdaderamente ha tomado un giro totalmente diferente. Vemos aquí, por ejemplo, en la palabra de Dios dice que Dios dispone todas las cosas que cooperen para bien a los que lo aman, a las cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. En Romanos 8:28 lo dice. Y es por eso que debemos entender que todo giro, cambio debe ser un propósito intrínseco. Diga, intrínseco. Cuando hablamos de propósitos intrínsecos, son propósitos internos, íntimos, esenciales de edificar nuestra vida. En todo, aun lo malo que venga, lo que nuestros ojos puedan ver, deben obrar para bien. ¿Qué significa esto? Vemos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, que Dios los tuvo errantes por 40 ¿qué? Por sus malas decisiones. Mire lo que dice en el Salmo 95. Vamos al Salmo 95. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor en el verso 6. Vamos a estudiar los cambios por mala actitud. Diga, cambios. Dios dice, escucha mi voz
para que te vaya bien, para que el giro que yo voy a poner sobre tu vida sea un giro bueno, sea un giro que produzca una determinación de cambio buena. Pero nosotros finalmente tenemos la última decisión. Y nosotros somos los que decidimos qué tipo de giro o vuelta o cambio va a producir nuestra vida. Recuerda, hay buenas decisiones y hay malas decisiones. Todo en la vida es una decisión. Todo en la vida es una decisión. ¿Qué somos nosotros hoy en día? El resultado de las decisiones ¿de cuándo? De ayer. Hoy en día, de acuerdo a lo que estamos viviendo, tenemos que discernir. La decisión de ayer me está produciendo algo bueno o malo. Yo tengo que cambiar la forma de decidir. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Tengo que cambiar mi forma ¿de qué? De decidir. Cuando Dios dice cambia forma de decidir, yo tengo que decidir por Dios, porque es el único que se puede imponer a todo lo que yo no estoy viviendo bueno. El único que lo puede hacer vivir bueno es Dios. Mi hermano, tú te entregas a Dios, se te levanta hasta el perro de tu casa. Determínate a servir a Dios y se te levanta todo el mundo. Eso ya es algo que tú tienes que empezar a determinar, que ya ha habido un cambio en tu vida. ¿Qué sucede? Todo estaba normal. Me entrego a Dios y se empieza a levantar todo el mundo, se empieza a levantar todo argumento y circunstancia contra mí. Mi esposa cuando ella fue la más comprometida con Dios, cuando ella empezó a orar, a escudriñar la palabra, y ella oraba, intercedía duro, al principio a mí me gustaba, después me empezó a molestar. Y me molestaba. Y ya empezó a crear en mí una rabia. Entonces ella se levantaba a interceder de noche. Y ella se levantaba a orar. Y ahorita cuando la escuchaba llorando, intercediendo y llorando por fulano de tal, y a veces yo escuchaba, está orando por fulano de tal, ¿por qué no ora por mí? ¿Y por qué no está orando por mí? ¿Por qué no está orando por lo otro? Se vuelve un egoísta. Hermano, y esto producía una rabia en mí que yo quise oponerme. Y ella llegó y me dijo, pues mira, mijo, aunque se te levante, tú necesitas a Dios contigo, porque lo que Dios está haciendo conmigo me está trayendo para estar direccionando este hogar. Con mi oración, si tú quieres, Dios va a direccionar y nos va a acelerar rápido para llegar al próximo nivel. Pero si no, pues Dios, voy a orar para que Dios te quebrante, para que te ponga el mismo propósito por el cual yo estoy orando. Y cuando una mujer habla así con determinación, produce temor. Y tú no te puedes levantar contra mí, porque Dios está conmigo. Dios lo dice, que Él defiende a los suyos. Ahora, no es para destrucción. Si Dios necesita hacer cambios radicales en un hogar, lo va a hacer. Dios lo va a hacer, porque Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. Mire lo que dice acá, verso 6: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro ¿qué? Nosotros el pueblo de su y ovejas de su. Eso lo dijo Dios. Pero mire el pueblo lo que dijo: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro ¿qué? Corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron ¿quiénes? Vuestros padres. Me probaron y vieron mis... ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo la generación? Dice que probaron ¿a quién? A Dios. Probaron a Dios. Dice, si ustedes oyeran atentamente mi voz y ustedes siguieran la instrucción que yo les doy, entonces sucedería que todas las cosas acontecerían para bien. Pero ¿qué pasó? En Meriba ustedes me probaron y conocieron mis obras. ¿Y qué sigue diciendo? 40 años estuve ¿qué? Disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón. ¿Dónde estaban divagando ellos? ¿En el qué? No, sí, pero antes, en el desierto. Cuando tú no escuchas la voz de Dios, tú divagas en un desierto, pero en un desierto físico. Aunque ellos se ilusionen en un desierto físico, divagas en el desierto de tu corazón. No tienes decisión, no tienes dirección, no tienes cambio, no tienes giros que produzcan por lo menos una esperanza de algo mejor. Cuando tú estás escuchando la voz de Dios, por lo menos, aunque estás en un desierto, Dios te da provisión, ¿qué? De palabra. Dios te protege, Dios te guarda, Dios te abre puertas. Dios siempre está pendiente de ti, porque está procesando, está probando que salga la fe de ti para que tú le creas por cosas mayores. Este pueblo dice, endurecieron el corazón. Cuando una persona endurece el corazón, lo primero que cierra es ¿qué? El oído. Cuando se cierra el oído, se cierra la. Cuando se cierra la vista, se cierra la. Por eso la gente no habla, no ve ni oye las cosas de Dios. Esto le pasó a este pueblo y dijo, ustedes me tentaron en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron ustedes y me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, este pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos.
Por tanto, juré en mi furor que no entrarían ¿en qué? En mi reposo. ¿Qué sucede ahí? Cuando el pueblo de Dios decide no escuchar la voz de Dios, no entra en un reposo espiritual. Siempre hay una ansiedad espiritual, siempre hay un cansancio, siempre hay algo que va a motivar en el corazón un deseo de ansiedad. Pero cuando uno escucha y dice, entrégame, entrégame. Cuando uno dice, Señor, mira, no importa, yo entrego todas mis circunstancias delante de ti. Dios te da un reposo que la gente no entiende, porque la Biblia lo dice, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente no va a entender cómo tú tienes paz en medio de tanto argumento que acontece contra tu vida. No sé, yo decidí entregarle todo a Dios, y Dios a mí me está dando una paz que sobrepasa todo lo que la gente no puede entender. Lo que la gente está viviendo no entiende cómo yo, quizás en la misma circunstancia, en los pantalones, los zapatos de otro, no entienden cómo yo tengo paz, alegría en medio de todo lo que está aconteciendo. Pero es porque yo escucho atentamente su voz. Este pueblo, ¿qué hizo? Este pueblo decidió no escuchar a Dios. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Dios hizo un giro de 180 grados. No solamente en ese pueblo, sino en toda una generación. Mire, cuando tú decides no hacer que el giro de Dios venga sobre tu vida, está en juego toda una generación que viene a través de nosotros. El Señor envía su palabra. ¿Qué es lo que el Señor desea? Que sea ¿qué? Escuchada. Una vez sea escuchada, sea ¿qué? Observada. ¿Cómo? Con acciones. ¿Cómo? Haciendo lo que la palabra del Señor está diciendo. Cuando estamos haciendo ese ejercicio, estamos asegurando una generación. Este pueblo decidió no escuchar, y el Señor dice, no entraron en mi reposo. 40 años lo estuve divagando, y esa generación toda se perdió. Dios quiere producir giros en nuestra vida que nos direccionen a Él. Hoy en día la gente va en pos de sus propios caminos. Hoy en día la juventud va en pos de su propio beneficio. Nadie quiere dirigirse a Dios. Se está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor, que en los tiempos postreros se levantará la apostasía. La apostasía es todo lo que niega a Dios. La apostasía es el anticristo, todo lo que se niega a Cristo, todo lo que niega a Dios. Hoy eso lo estamos viendo rampantemente. La gente se está volviendo amargada, a la gente se le está enfriando el amor, a la gente se le está enfriando el deseo de seguir a Dios, a la gente se le está enfriando el deseo de escuchar a Dios. Es bíblico. Pero dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, ¿ese qué? Será salvo. ¿Por qué nosotros somos una generación que Dios nos llamó a perseverar más? ¿Por qué nosotros somos una generación que, aunque aparentemente está fácil, no es tan fácil? Cada generación en su momento vivió circunstancias difíciles. Vemos a Abraham cuando Abraham salió de su tierra y su parentela. Vemos el pueblo de Israel errante por 40 años. Después de que Josué los pasa a la tierra prometida, vemos el tiempo de los jueces, donde todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Después vemos la época de David. Todo el mundo en su generación vivió algo grande de Dios, o vivió el deseo y el resultado de sus decisiones. Hoy en día en esta generación Dios nos manda a ser perseverantes. Dios nos manda a que estemos apercibidos. Dios nos manda a que estemos alerta. Dios nos manda a que estemos constantemente en oración, en cuidado, que constantemente estemos nosotros dentro del propósito de Dios, porque las decisiones que tomemos ahora son los que van a producir los giros buenos o malos en nuestra vida. Mire lo que le sucede a Moisés. Cambios por mala actitud. Moisés, por un momento de coraje, golpea la roca y se pierde de estar en la tierra prometida. No siguió las instrucciones de Dios y su vida dio un giro de 180 grados. Vamos al libro de los Números. Eso hay que corroborarlo por la palabra. Dile a que está a tu lado, hay que corroborarlo por la palabra. Yo no creo mucho eso de que se haya perdido el propósito en él. Mire, vamos al Números capítulo 20. Números capítulo 20, y vamos a leer desde el verso 6 nuevamente. Dice, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Qué pasó cuando se postraron sobre sus rostros? Diga, la gloria de Jehová apareció. O sea, hubo una actitud de postración en su corazón, y la gloria de Dios vino. ¿Sí o no? Tremendo eso. ¿Están ahí? Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara. ¿Qué le dijo el Señor? Recuerden lo que decía el Salmo. Si oyeren atentamente, ¿qué?
¿Se acuerdan lo que decía el Salmo? Si oyeres atentamente. Mire lo que el Señor le está diciendo a Moisés. Dios no hace excepción de personas. No crea que el pueblo de Israel todo fue malo. Aquí vemos una mala actitud de Moisés que le costó pasar la tierra. Por enojado. Muchas veces la gente en enojo pierde en un minuto lo que ha construido en años. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. ¿Qué le dijo? ¿A la vista de quién? De ellos. Y ella dará ¿qué? Su agua. Y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a las ¿qué? Y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí va bien. Diga, nosotros todo lo hacemos bien hasta un punto. Diga, hasta cierto punto lo hacemos bien. Hasta cierto punto obedecemos a Dios. Es cierto. Aquí estamos sentados todos. Podemos decir, por lo menos la Biblia indica que no nos dejemos de congregar. Pues hasta aquí estoy bien. El problema es de aquí para allá. Hasta aquí estoy bien, Señor. Moisés dijo: Señor, bueno, hasta aquí estoy bien. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora ¿qué? ¿Por qué no les dijo pueblo de Dios? Recuerden, tenía una instrucción de Dios, pero el pueblo era un pueblo muy duro. Tú tienes una instrucción de Dios, pero el sistema afuera es muy duro. Tú tienes instrucción de Dios, pero tus hijos se levantan en una rebeldía que tú mismo ni soportas. O el esposo, la esposa, o las circunstancias que vienen contra ti, pero tú tienes una voz de Dios. Diga, yo tengo una palabra de Dios, pero siempre se va a levantar algo a entorpecer la instrucción de Dios. ¿Qué le dice Moisés? Mire ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. ¿Qué hizo? Con su vara. ¿Cuántas veces? 2 veces. Y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Ok, ¿se cumplió el propósito? No. ¿Cierto que sí? Pero conforme al propósito de Dios. No. Porque anyway, Dios tiene que glorificar su nombre. Aquí vemos a que Moisés le tiene eso. Háblele a la que. Mire, hubiera sido más milagroso si él hubiera dicho: roca, peña, brota agua. Y téngalo por seguro que hubiera brotado. Pero Moisés estaba bien, con una ira tan grande producida por este pueblo, que la ira lo llevó, que en vez de hablarle a la peña, la golpeara. Para mí, yo creo que él, en vez de golpear a esos cabezones, prefirió golpear la peña. Prefirió golpear la palabra de Dios. Tú te imaginas una persona dice que golpeó la peña, y mira lo que dice: se bebieron y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés: así, y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué le dijo? Hay una palabra más adelante que en ese momento se me escapa, donde el Señor le dice, donde Moisés le dice: Señor, mira, tratando de reconciliar el asunto, le dice: yo sé que yo hice mal, pero yo soy llamado a pasar a este pueblo al otro lado. Él le dice, ¿sabe qué dice el Señor? Ya le dije y no quiero hablar más de este asunto. Ya te lo dije y no lo vas a pasar. Tú no glorificaste mi nombre delante del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué es lo que produjo esas aguas? Esas aguas son las aguas de la rencilla hasta el día de hoy. Vemos a cuánto problema tuvo Isaac con la cuestión de las aguas. Cuánto problema tuvo el pueblo de Israel por los estanques de agua. Dice: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel. ¿Con quién? Con Jehová. Y él se santificó, se glorificó en ellos. O sea, él se glorificó en la palabra que él había dado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Dice: por un momento él golpea esa roca y su vida dio un giro de 180 grados. Moisés fue llamado a pasar a un pueblo, a una tierra que fluía leche y miel. Moisés fue llamado porque Dios vio un potencial en él, Dios vio una estrategia en él, Dios lo vio como un hombre grande, capacitado para pasar a todo un pueblo. Pero en un momento de ira, en un momento de rabia, se perdió el propósito. En un momento de desobediencia se perdió el propósito.
¿Cuánta gente mira, la Biblia dice, aírense pero no pequen? No hay pecado en airarse, pero el problema es pecar con la ira que a veces se produce. ¿Qué dice? Aírese, pero no saque palabras de maldición. Aírese, pero no saque palabras contra tus hijos, contra la circunstancia, el argumento. Aírese, pero no maldiga lo que tienes. Mira, hermano, hay gente que se van a trabajar, ganan un dinero bien esforzadamente, y la forma que se lo ganan les causa tanto disgusto que cuando saben que tienen que mandar dinero a sus países de origen, lo mandan pero con insultos, lo mandan con maldición. ¿Tú crees que eso va a producir? No produce nada. Se pierde el propósito. ¿Y qué es lo único que tienes? Un cansancio que no lo soportas. ¿Por qué hay tanta gente cansada? ¿Por qué hay gente que no asiste a la iglesia, que en este momento lo único deseo que tienen es ir a la playa, hacer una barbacoa, pero no tienen lo más importante, la esencia de escuchar, que si yo voy a recibir palabra que me va a producir fe para las cosas que me nacen diariamente? Yo te digo una cosa, hermano, si en tu capacidad humana está el nunca faltar a la iglesia, no lo hagas, te lo recomiendo. Hay un día malo que cada uno de nosotros va a enfrentar. Y ese día malo va a ser demandado, va a tener que salir la fe que yo tengo para enfrentarle el día malo. ¿Por qué Pablo lo dice? Dice, tú tienes que protegerte, cubrirte, meterte en la coraza de Dios, porque hay un día malo que va a necesitar y va a demandar la fe que tú has adquirido cuando tú recibes la palabra de Dios. ¿Tú crees que toda la vida va a ser tan fácil como mucha gente la pretende llevar? No es tan fácil. Ay, pastor, pero hay unos que aparentemente viven mejor. Aparentemente, el que vive la vida plena en Dios es el que le obedece porque se goza en el Espíritu. Hay gente que tiene deleite en el alma. Hay gente alegre aparentemente. Hay gente que tú la ves riéndose aparentemente, pero es solamente un deleite almático, no gozo del Espíritu. Lo único que produce gozo del Espíritu es cuando obedecemos la palabra de Dios. Tan fuerte es que aunque venga cualquier embate de la vida, tú tienes soporte para tú poderlo resistir y cambiar las circunstancias. A Moisés, ¿qué le pasó? Moisés dijo, no le voy a hablar, la voy a golpear. Y la golpea y salen aguas. Pero no glorificó el nombre de Dios delante del pueblo y dijo, no vas a pasar el pueblo, lo siento. No lo vas a hacer. Yo te hablé, te dije cómo hacerlo, pero no quisiste. ¿Qué pasó? El giro que yo quería en ti ya no se va a producir. Ahorita va a producir un giro totalmente contrario al que tú esperas. ¿Por qué las decisiones traen giros tan drásticos? Mi esposa en su juventud, en un momento de decisión loca, tuvo el gran giro de su vida, tener un baby a tan corta edad para atar su vida a una responsabilidad que no estaba preparada. Por eso hay que enseñarle a los hijos la palabra de Dios. Por eso hay que restaurar los matrimonios y los hogares, haciendo que los hijos tengan el amor de sus padres, el amor del hogar. ¿Para qué? Para que esa cobertura de protección no vengan allá afuera y entonces le entreguen esos momentos de indecisión a alguien que simplemente quiere jugar con ellos. Hermano, todo hijo que no ha recibido el amor de un padre correctamente, o todo hijo de cristiano que no ha restaurado su matrimonio, su hogar, y el corazón no se ha abierto para ellos, allá afuera hay gente que el enemigo ha preparado para jugar con la debilidad que ellos todavía tienen en sus corazones. Yo se lo he enseñado a ustedes. Una niña no tiene un niño a tan corta edad por tenerlo. Lo que están buscando en ese joven es primeramente la protección de un padre que no la tuvo, o el amor de un padre que no lo tuvo. Mi esposa me lo decía. El papá me dijo, el novio que yo tenía, me dice, yo no buscaba en él eso, que porque fuera atractivo, no. Algo dentro de mí, había una carencia que aparentemente, ficticiamente, ese hombre la suplía. Pero en realidad no era lo que yo quería. Hay que enseñar la palabra, hay que instruir la palabra, hay que enseñarle a nuestros hijos, hay que empezar a hacer el esfuerzo de restaurar, hay que hacer el esfuerzo de oír, hay que hacer el esfuerzo de que los cambios que Dios quiere producir con su palabra nos direccionen siempre a Él. Dios está direccionando mi vida a Él. Dios está direccionando que el deseo que yo tengo de orar, de clamar por mi hogar, lo lleve a Él. ¿Cuál es lo que Dios está direccionando en mi vida? Que mis hijos los sirvan a Él. Que cuando yo desato la palabra de oración sobre ellos, los sirvan a Él. Y que el mundo no venga a gobernar sus mentes. El mundo no gobierne sus almas, no gobierne sus emociones, sus sentimientos flagelados. Entonces ellos puedan ser de bendición cuando se unan a una persona. La otra vez una hermana me dice, pastor, así arrogantemente me dice,
no sé, me perdona, pero tan ridículo que ustedes son niños tan pequeños por sus esposos y esposas. Tú lo ves como algo ridículo. ¿Y por qué? ¿Tú no crees que si yo desde ahora, si mi niño tiene 3, 4 años, tú crees que si yo le oro al Señor, porque dice la Biblia que si yo oro conforme a su voluntad, digo, Señor, gracias por la esposa, la que ha de ser su esposa, que va a ser el cumplimiento del propósito de Él el día de mañana, yo la estoy diseñando desde ahora. ¿Tú no crees que es más fácil que este niño se entregue a la voluntad de Dios por lo que yo estoy orando, que simplemente se entrega a cualquiera allá afuera? Dice que sea ridículo. Y yo le dije, yo lo siento mucho, pero yo no lo veo tan ridículo. Si mis padres hubieran hecho eso conmigo, aunque esta es mi esposa, me hubiera salvado muchos dolores de cabeza. Porque quizás la oración lo hubiera guardado a ella de un sinnúmero de errores y me hubiera guardado a mí un sinnúmero de errores. Entonces, como se trata es de activar el poder de la oración, y como la hermana no lo tenía, yo le dije, ¿cuánto tú oras por tus hijos? Entonces es ridículo no orar por sus hijos. Ridículo es no orar por sus hijos sabiendo que la oración tiene poder. Así que, hermana, yo lo siento mucho si tú lo ves ridículo, I'm sorry, pero yo lo voy a seguir haciendo. Así, eso no fue la hermana en sí, fue el enemigo, como para ver qué reacción yo tomaba. Como para que el enemigo dijera, sí, es ridículo que tú ores por las esposas de los niños tan pequeños. Un día van a ser grandes. Un día van a crecer. Y por lo menos mi oración le va a abrir una brecha. Amén. Dice, malas decisiones que producen giros de 180 grados buenos. Pedro, frustrado, niega al maestro. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y luego lo vemos en el aposento alto, recibiendo el Espíritu Santo y llevando a miles a los pies del Señor. Mire lo que dice en Hechos capítulo 2. Mire lo que dice en Hechos capítulo 2. Pedro en un momento de indecisión. Niega al maestro. En un momento de debilidad niega al maestro. Yo pienso, esta es mi manera de pensar, yo creo que Pedro, cuando vio que todo lo que el maestro les había enseñado, yo creo que él veía a Jesús como algo literal, no lo veía en el espíritu como Dios se los estaba transmitiendo. Él les había dado una palabra de promesa: es necesario que yo padezca, es necesario que yo muera, pero resucito al tercer día. Ellos tenían una palabra, pero quizás en el momento del evento que estaba sucediendo, Pedro no lo vio así. Entonces lo niega 3 veces. Pero dice que después de que llora amargamente, el Señor en la resurrección lo confirma. En Hechos capítulo 2 y el verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd ¿qué? Mis palabras. Y él empieza a hablarle de todo lo que Jesús dijo que iba a hacer. Empezó con esa determinación a predicar el evangelio de Jesucristo. Se alineó tan fuerte con la palabra que no le importaba en ese momento que si le caían encima lo fueran a matar. Porque eso hace el alineamiento de la palabra en nuestro corazón. Tú no tienes temor de predicar, tú no tienes temor de enseñar, tú no tienes temor de establecer el propósito de Dios para el cumplimiento de tu vida. Si tú tienes una palabra de Dios, algo se tiene que despertar en tu espíritu que te va a producir una meta donde llegar. ¿Cuántos saben que si Dios le ha hablado, esa es la meta de llegada? Ahora, la pregunta es cuántos shortcuts nosotros hemos tomado para no llegar a ese lugar de llegada. La palabra profética de Dios es el lugar de llegada, el destino nuestro. Nosotros fuimos llamados para ser de bendición. Mire lo que dice del mismo capítulo, el verso 37. Dice: al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para perdón de los ¿qué? De los pecados, y recibiréis el don de ¿quién? Mire lo que produjo la decisión, en el giro que produjo el evento de la negación de Jesús. Produjo de que su corazón se volviera receptivo para recibir la impartición del Espíritu Santo y se levantara en un poder que él no tenía. Y empezó a predicar el evangelio y dijo: varones israelitas, esto sea notorio. Dice que cuando oyeron, ¿cuándo qué? Cuando oyeron. Cuando tú te alineas al propósito de Dios y la palabra de Dios está alineada en tu corazón, tú produces un poder que abre el corazón de los demás. Porque cuando tú estás en el propósito de Dios y tú le hablas a tus hijos, ora por tus hijos, tú abres el corazón de ellos y ellos te escuchan, y Dios les abre las puertas, y Dios los bendice, Dios los guarda, Dios los protege.
Cuando tú estás escuchando y hablando conforme el cielo está hablando, tú produces un poder en tus labios. ¿Cuántos han predicado el evangelio y han hecho que otros reciban al Señor? Poquitos. ¿Cuántos han llevado, mejor dicho, a otros a los pies del Señor? Si es que son pocos, porque son pocos los que creen. Cuando tú sientes de todo tu corazón, tú crees de todo tu corazón lo que Dios ha hecho contigo y tú les hablas la palabra, tú abres los corazones. Pedro les dice, mire, la determinación fue tan fuerte que les empezó a predicar. Dice que la predicación hizo que ellos abrieran su corazón, se compungieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y él les da una instrucción. Cada uno, ¿qué? Bautícese, confiese el nombre de Jesús para perdón de ¿qué? De sus pecados. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos de, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamare, diga llamare. Para cuantos nuestro Dios, ¿qué? Llamare. Hermano, ustedes son el resultado de un llamamiento de Dios. Todos aquellos que han recibido al Señor en su corazón son llamados por Dios. La pregunta es, ¿qué hago yo con ese llamado? ¿Qué estoy haciendo yo para producir que ese llamado se haga más grande? Hermano, Dios te llamó, hermano del Señor, hermana del Señor, Dios te llamó a sentarte en una silla. ¿Por qué tú dices que no? Ayúdame a predicar. ¿Por qué tú dices que no? Si yo tengo una pregunta, Dios te llamó a esto, tú me dices que no, ¿por qué? La pregunta es, ¿cuánto estamos haciendo para extender el reino? ¿Cuánta gente se ha convertido por tu testimonio de servir a Dios? ¿Cuánto oído le estamos prestando a la palabra de Dios para nosotros extender el reino de Dios? La semana pasada yo ministraba a un americano y le decía, el único que puede sanar a tu papá en la condición que está, se llama Jesucristo. Pero tú tienes que creer con fe y tú tienes que meterlo en tu corazón creyendo que Él lo va a hacer. Dice, sí, yo creo. No se trata de que sí, yo creo. Se trata de que tú verdaderamente estés convencido que lo único que tu papá necesita para levantarse esa condición no es una medicina, sino el poder de Jesucristo en su cuerpo. Y empecé a ministrarle por la palabra de Dios, empecé a ministrarle, porque la palabra del Señor dice, mire lo que Dios hizo con mi mamá en Colombia, mire lo que dio el poder de la oración. Dios sanó el corazón de mi mamá cuando vio que todos empezaron a reconciliar. Empecé a explicarle, muchas enfermedades vienen por cuestiones de que uno no, familiares, cuestiones de que han venido del pasado. Eso produce muchas veces, empecé a enseñarle, pero ¿por qué? Porque yo me meto en la palabra de Dios y hago que la palabra de Dios salga con poder. ¿Cómo? Cuando lo saco con determinación. Y el hombre escuchó. Entonces la pregunta es, si nosotros no fuimos llamados a sentarnos en una silla de iglesia, ¿a qué fuimos llamados? ¿A qué? A extender el reino, a extender la palabra. Entonces, cuando tú oras a Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, tú te llenas de la palabra de Dios. Y cuando tú te llenas, tú sacas de tu corazón ¿la qué? La palabra de Dios. Lo primero, la primera asignación, el hogar. ¿Cuántos están orando por el hogar? ¿Cuántos están orando que el poder de Dios venga sobre sus hogares? ¿Cuántos están orando que el poder de Dios venga sobre el esposo, los hijos? ¿Cuántos están orando que el poder de Dios venga sobre la casa, sobre el trabajo? Que el poder de Dios venga sobre ti. ¿Cuántos están orando eso? Hermano, tú tienes que empezar a orar eso. Yo no puedo obligarte a ti, pero sí le oro al Señor que Dios abra de tal manera tu entendimiento que te haga proactivo en tu propio lugar. Te digo una cosa, nunca esperes hacerlo afuera si todavía no lo has empezado a hacer adentro. Amén. Entonces dice, y con otras muchas palabras que testificaba y les que exhortaba diciendo, sed salvos de esta que perversa. ¿Qué les dice? Ser salvos, o sea, sepárense, aléjense de esta que perversa generación. Y ahí empieza el crecimiento de la iglesia cristiana. Dice, en un instante Dios puede cambiar el rumbo de nuestra vida y darle un giro de 180 grados. Quizás hay momentos duros de dolor, opresión, o sabes que lo que experimentan no es el propósito de Dios planificado para tu vida. Solo cree que Dios está en el control y deja que toda mala actitud y deja que Él direccione tu vida. ¿Cómo podemos hacer eso? A través de la oración, a través de nosotros venir y recibir la palabra de Dios. Necesitas la palabra de Dios. La iglesia necesita escuchar la palabra de Dios. Hermano, nosotros no somos autodidactas de nuestra propia vida. Tenemos un diseñador, un arquitecto de la vida. Y es necesario que escuchar lo que Él dice acerca de lo que nosotros hemos de ser. Eso es lo que Él quiere que nosotros veamos. Aquí dice, los giros producidos por encuentros con Dios. Vamos a Hechos capítulo 9, más adelantito.
Miren lo que dice, aquí vemos a la conversión de Saulo. Ya vimos giros que cambian nuestra vida por decisiones, buenas o malas. Ahora vamos a ver cambios producidos por encuentros con Dios. Aquí vemos el evento de Saulo, que se llamaba Saulo y perseguía a la iglesia. Dice, Saulo respirando una amenaza, capítulo 9, verso 1, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallare alguno de estos en el camino, los trajere presos a Jerusalén. ¿Qué hacía Pablo? Traía presos a los que predicaban el nombre de Jesús. Los traía presos, tenía una orden. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué dice? Le rodeó un resplandor de luz. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, ¿qué sucedió en él cuando tuvo ese encuentro sobrenatural con Cristo? Cristo ya estaba en el cielo. Cristo le habla desde el cielo, lo rodea una luz y le dice, ¿por qué me persigue? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él me empezó a ¿qué? A temblar. Y le dice, ¿qué quieres que haga? Y el Señor dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes. ¿Le da una qué? Instrucción. Jesús le da una qué? Instrucción. Y el hombre inmediatamente responde, dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la voz, pero no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, no veía a nadie. Y le llevaron de la mano y lo metieron en Damasco, donde estuvo ¿qué? 3 días. ¿Y qué pasaba cuando esos 3 días estaban pasando? ¿No qué? No comía, pero tampoco ¿qué? Veía. ¿Qué estaba haciendo? Meditando. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, al principio tú no ves mucho, pero algo en el Espíritu se está gestando, algo en el Espíritu se está preparando, algo se te va a meter que vas a empezar a ver y vas a empezar a caminar conforme a lo que se te metió dentro. ¿Por qué la gente que tiene hambre de Dios? ¿Por qué la gente que viene con hambre de Dios? Algo del Espíritu se le mete tan fuerte adentro que su vida inmediatamente empieza a tomar una dirección contraria. ¿Por qué la gente en tu casa te dice estás diferente? ¿Por qué aún el esposo te dice estás diferente? ¿Por qué en el trabajo te dicen tú estás diferente? Ya no hablas igual, ya no compartes lo mismo, ya las cosas que nos gustaban, ya veo que hay cosas que no te gustan. ¿Por qué? Porque cuando Dios se mete en una vida, tú ya eres diferente. Hay algo en ti que te dice, yo ya no soy igual. Hay algo dentro de ti que te dice, es tiempo de yo dejar ciertas cosas y direccionarme en el propósito correcto por el cual Dios direccionó mi vida. Cuando tú vienes a la iglesia, Dios te da instrucción acerca del mapa espiritual de tu vida. Pero si lo que tú estás viendo no es lo que satisfaga lo que en realidad tú eres y tú quieres ser, entonces hay algo que tienes que cambiar en tu forma de decidir. Y la decisión tiene que ser ¿quién? Siempre la del Señor. Pero ¿por qué la que más cuesta? Seguir. Porque somos demasiado naturales. Hay demasiada carne en nosotros. Y el Señor dijo, ustedes son de 3 partes. La Iglesia Católica lo hace bien marcadamente. El polvo eres y en polvo te has de convertir, lo hacen un miércoles. Le recuerdan al cuerpo para dónde va. ¿Sí o no? ¿Qué hace cuando viene allá? En polvo eres y en polvo te has de ¿qué? De convertir, no hay problema. La Biblia dice, el Espíritu vuelve a ¿quién? ¿Qué fue el que lo qué? Que lo dio. ¿Y el alma? ¿Para dónde se va? ¿Para dónde se va el alma? ¿Para dónde se va el alma? El asiento de las emociones, los sentimientos, todo este asunto. Se va al lugar donde tú decidas que va. ¿Sí o no? Se va al lugar donde tú decidas que va a ir el alma. El alma, hermano, el alma es la esencia del ser humano. Es donde es cuando se une el cuerpo con el alma, él produce la vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de acuerdo a la decisión que tú tomes, tú vas a direccionar tu alma en el rumbo correcto de Dios. Tú vas a tener más de Dios, vas a tener más de Dios para dar, vas a influenciar a otros que sigan a Dios o vas a influenciar a otros que sigan por donde tú vas. Empezando por nuestra propia casa.
Cuando yo oro al Señor, cuando yo saco mi tiempo en la lectura de la palabra, yo le digo: Señor, llena mi corazón de tu palabra para poder dar. Llena mi corazón de tu palabra para poder impartir. Llena mi corazón de ti para yo poder extender tu reino. Señor, que cuando alguien se acerque a mí, que cuando alguien venga a mí, que cuando yo tenga que interactuar con alguien, siempre yo siembre una semilla, yo siempre esté regando una semilla. Yo estoy ahorita trabajando por el área de East Hampton y voy a lugares donde a buscar mi cafecito, buscarlo, y veo gente que hace tiempo no. ¿Qué hubo, hermano? ¿Usted qué hace? ¿Qué se hizo, hermano? No, estoy por aquí, por allá. Y cuéntame, ¿cómo está tu casa, tu familia? No, ¿cómo así, hermano? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que no sé qué pasó. No, hermano, usted necesita a Dios. Usted necesita a Jesucristo en tu vida. Mire lo que Dios está haciendo. Mire, yo hablo del testimonio constantemente. Ustedes se acuerdan de mí, se acuerdan cuando rumbiamos en tal parte, hermano, que estuvimos a punto de... Pero Dios vino. Dios vino en el año 99, hermano, y hizo un cambio en nuestra vida que tú no te imaginas cómo ha sido de bendición. En estos días cogí a uno y le dije: hermano, no es el propósito de Dios que tú estés separado de tu mujer. Ah, hermano, pero es que no. Si tú quieres, Dios puede direccionar tu vida. Si tú quieres, Dios puede restaurar tu matrimonio, tu hogar. Si tú quieres y escuchas atentamente la voz de Dios, Dios va a hacer que todas las cosas que tú deseas. ¿Tú quieres estar separado? No, en realidad no. Entonces, porque no peleas por lo que tú deseas verdaderamente en tu corazón. ¿Quieres estar así amargado como está? No, hermano, tienes que sacar el deseo de tu corazón. Dios los envía. Dios los envía. A mí se me dañó el céspul y alguien me dio el teléfono de John, un muchacho que conocemos hace tiempo. Ya lo agarré. ¿Qué hubo, hermano? Y empecé pam. Me dice: ¿sabe qué me terminó diciendo? Hermano, yo admiro lo que ustedes hacen. Hermano, no me admire a mí, admire lo que Dios está haciendo con nosotros, que lo pase contigo, que mi espejo te refleje a ti. Pero para eso hay que determinarse, hay que dejar la pena, hay que dejar la vergüenza, hay que dejar de que dirán de mí, hay que dejar de pensar de que estamos desagradando a la gente. No te congracies con la gente. Cuando tú impartes la palabra de Dios, la gente inmediatamente toma una posición. ¿Cuál es la posición? Te escucha. Pero cuando tú vas así con pamplinas, cuando tú vas así como, entonces la gente domina y hasta te insultan por el derecho. Tú tienes que tener valentía de Dios. Este hombre dice: la vida de Pablo aparentaba estar bien, en el camino correcto, pero Dios tenía un destino diferente para él, porque permitió a Dios cambiar ¿qué? Su corazón. ¿Qué circunstancias pueden hacer cambiar la actitud de un corazón? Tristeza, frustración, insatisfacción, desesperación, depresión. Todo esto es el campo, el enemigo del alma. La Biblia dice que el enemigo de nosotros es un enemigo del alma, y todo esto entra en el campo del alma. Y Pablo creía que estaba en la dirección correcta. Hoy en día muchos sirven en la casa de Dios, por ejemplo, porque piensan como Pablo que están en el camino correcto porque tienen la aprobación de una institución, pero van en dirección contraria al propósito. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás en la iglesia y quieres servir a Dios, y tú estás haciendo la obra de Dios, pero en ti hay frustración, insatisfacción, en ti hay ansiedad, en ti hay algo que no conjuga con lo que tú estás creyendo, entonces estás mal en tu corazón y no vas en la dirección correcta. Porque todos los días necesitamos de Dios para direccionar nuestra vida. Esto no es algo que lo hice una vez y ya sirvió como una, ¿cómo se dice? Como una regla. Todos los días tú necesitas el poder de Dios sobre tu vida para venir a la iglesia, para tener motivaciones correctas en tu corazón, para hacer la obra de Dios, para hablarle a la gente, para direccionar a tus hijos, para ir a tu trabajo, hacer tu trabajo. Todos los días tú necesitas de Dios. Dios siempre ha tenido la intención de dar significado a nuestra vida y Él lo va a cumplir. Por eso, como hablamos el jueves, tú tienes una palabra de Dios sobre ti, que Dios sea como sea, Dios la va a hacer cumplir. Y si en esos direccionamientos de Dios van a haber quebrantamientos, lo van a tener que hacer. ¿Por qué lo dice usted, pastor? Porque sucedió en mí. Dios te ama tanto que Él no va a permitir que tu vida se pierda así como así. Dios ama tanto a su iglesia que le va a levantar a cumplir su verdadero propósito de extender el reino. Gente que cumple, gente que decide vivir el propósito de Dios con su vida. Nosotros no fuimos llamados a quedarnos pasivos en el propósito de Dios. Fuimos llamados a extender. ¿Por qué estamos haciéndolo el evento de las parejas? Porque entendemos la necesidad que hay en las familias. Entendemos la necesidad, el flagelo que se está levantando en las parejas. Los matrimonios a un cristiano. ¿Tú sabías que el divorcio más alto está en la iglesia cristiana? ¿Cuántos sabían eso? Yo sé que varios lo sabían. ¿Cierto que sí?
El índice de divorcio más alto está en la iglesia cristiana. ¿Por qué? ¿Qué quiere el enemigo? Porque Dios quiere que restaurar las familias. Hermano, hay una palabra donde dice que donde se reúnen las aves, ahí está el cuerpo podrido, dice la Biblia, más o menos así. Donde estás levantándose el propósito de Dios, donde más opera el enemigo. Tú vienes a la iglesia a recibir instrucción de Dios por cómo llevar un matrimonio victorioso, cómo direccionar tu vida, tus hijos, para que Dios te dé paz. Pero también es donde más opera el enemigo, porque el enemigo, la intención es no hacer ver a través de ti lo que tú estás diciendo amén, a lo que tú le estás diciendo así sea, a lo que tú estás levantando la mano. Él dice, yo lo voy a avergonzar y lo voy a avergonzar de afuera, y usted va a ver por qué cada que nosotros decidimos hacer un acto de fe somos más atacados. Mira, hermano, el otro día yo le oraba, Señor, ¿por qué a veces tú ves gente que pasa al frente en la oración, recibe, tú sabes, tú ves que recibe, que Dios está haciendo algo, pero después no los ves? Esa persona no decidió por sí no volver. Hubo algo muy fuerte dentro de esa persona que hizo que esa persona hiciera lo que hizo y no volver. Pero Dios está ahí. Lo que yo te quiero transmitir es: Dios siempre está a tu disposición cuando tú lo anhelas de todo corazón, y recibir de Él todo tu corazón, y te va a proteger allá afuera con todo su amor, y te va a cuidar allá afuera con todo su amor. Pero en nosotros sigue estando la decisión de que si Él quiere hacer un giro en nosotros, ese giro que va a producir en nosotros lo direccionen a Él. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito firme con la familia. Yo entendí claramente, la visión de esta casa es de restauración. ¿Por qué siempre los matrimonios son los que entran en más crisis? Por el poder de restauración que opera en esta casa. ¿Por qué la intercesión todos los días? ¿Por qué la oración todos los días? ¿Por qué el venirnos a fajarnos contra el enemigo todos los días para que tu matrimonio funcione bien? Para que en tu casa, aunque tú no vengas, aunque tú no ores, siempre haya una cobertura de protección sobre tu vida. ¿Por qué? Porque decidimos no soltar los matrimonios tan fácilmente al enemigo. Lo tremendo sería de todo es que si en la multitud de muchos hay más bendición, todos estuviéramos juntos unánimes en el tabernáculo los viernes por la noche. ¿Qué estamos haciendo? Intercediendo, declarando el poder de Dios, desatando el poder de Dios. Mira, hermano, yo he visto a mi esposa, y se lo repito otra vez, fajándose con el enemigo a favor de matrimonio de esta casa. ¿Por qué? Porque Dios pone en el corazón de hacerlo. Mira, mija, si el que está envuelto en el asunto no quiere, te uso a ti, porque amo tanto a esta gente que la quiero ver restaurada. Y veo que tienes un corazón dispuesto. ¿Qué significa eso? Que si Dios encontrara más corazones dispuestos, más gente entraría en ese plan de bendición. Pero nos roba el egoísmo muchas veces. Ora por tu hermano a las 8. Es que son las 6, Señor. ¿Por qué me llamaste ahora? A las 8. A las 8 no tienes deseo ni siquiera de levantarte por ti mismo. Es en el momento. Es en el momento. Señor, produce en mí tanto el querer como el hacer. Hay necesidad de oración. Hay necesidad, Señor, úsame a mí. Úsame a mí, Señor. Úsame como vaso, como instrumento. Pablo fue usado para llevar el evangelio a los gentiles. Úsame a mí, Señor, que yo tenga un encuentro sobrenatural contigo para yo poder ir a hacer lo que tú me estás mandando a hacer. Hay mucha necesidad en los Hamptons, hay mucha necesidad en estos pueblos, hay mucha necesidad. En Sajarbo se quiere levantar una vaina de legalidad sobre el matrimonio gay, este asunto. Están levantando fondos para establecer un asunto allá. Yo lo pasé aquí en el tabernáculo. ¿Quién está orando por eso? La iglesia debe estar orando por eso. Pero la iglesia está envuelta en sus problemas, en que no me miró, en que no me saludó, en que no me hizo esto, no me hizo lo otro, el argumento que tengo en la cabeza, ya no creo en las cosas que usted dice, ya no creo en estas cosas. Está envuelta en la iglesia y el enemigo sigue tomando ventaja de eso. La iglesia fue llamada a interceder, a orar. ¿Qué me interesa a mí si no estoy de acuerdo? No, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Hay mucha necesidad de oración. Por lo menos mi oración va a llenar. Mi oración va a ser un granito de arena en el propósito de Dios en este lugar. Yo tengo que amar la ciudad donde Dios me tiene, porque si yo deseo paz, en ella hallaré paz, en ella hallaré la bendición. Si yo deseo la paz sobre el lugar donde Dios me tiene, yo voy a hallar en ella paz. Cuando tú desatas la paz al favor del lugar donde tú estás, la puerta se te abre a tu favor. Paz vas a tener, bendición vas a tener. Y cuando tú lo haces a favor de otro, mucho mejor. Entonces, ¿a qué fue llamada la iglesia? Diga, yo soy un instrumento de oración.
Dígalo en fe, hermano, aunque sea, aunque no lo hagas ahora. Diga, yo soy un instrumento de oración. Dígame, comprometo a orar. Vea, va a ser más fuerte. ¿Quiénes no oran aquí? Si es que nadie quiere decir, todos oran. Obedientemente. Tienen un plan trazado de oración. ¿Cuántos se comprometen a orar por el hermano o el familiar? ¿Y cómo hago? Tú determina un tiempo. Dice, Señor, tu palabra dice que todo lo que yo pida al Padre creyendo, tú lo harás. Yo creo en la restauración del matrimonio fulano de tal. Yo creo en la restauración en el hogar de fulano, los hijos tan rebeldes. Yo creo, Señor, que esa rebeldía se convierte en obediencia. Yo creo, Señor, en la sanidad de fulano de tal que está experimentando enfermedad. Yo creo, Señor, esto. Yo creo, y empieza a orar. ¿Tienes que estar todo el día? No. Con que tú determines un tiempo en tú con Dios, orar determinadamente, consagradamente, Dios va a empezar a hacer la obra. Pero por lo menos está produciendo algo. Por lo menos Dios está haciendo algo. O por lo menos Dios está viendo algo en ti que tú deseas hacer algo. Amén. ¿Cuántos desean ver a su familiar aquí ocupando estas sillas vacías? Hay que orar por eso. Ay, pastor, pero es que uno ora y ora y no sucede nada. Claro que eso es lo que el enemigo le vende a uno. Pero yo tengo una pregunta. Seamos un poco más sensatos y creativos. ¿Qué sucediera si Dios obedeciera a la primera de nosotros? ¿Ah? ¿Cierto que sí? Esto es muy fácil. Ligerito lo soltaríamos. Pero Dios dijo que el que persevere, ese llegará al final. Hay que perseverar. Muchos no perseveran, pero hay que perseverar. Todos los días yo oro para que Dios me dé más perseverancia por las cosas de Dios. Todos los días. Un ejemplo muy sencillo. Yo me acosté anoche. Yo le dije, Señor, usualmente yo me levanto a la madrugada para meditar, le oro al Señor qué es lo que quiere mostrar. Y Dios es siempre fiel. Muy temprano, inclusive antes de que el despertador empiece a sonar, Dios ya me ha despertado. Y yo me voy para la sala, yo me siento, yo empiezo a hablar con Él y le digo, Señor, ¿cuál es la palabra de bendición para este pueblo? Porque yo sé que tú los amas. Y yo quiero poner mi vida, Señor, yo quiero que tú me uses para la bendición de ellos. Y téngalo por seguro que muchos de ustedes recibieron hoy la palabra. Muchos de ustedes hoy la recibieron en el corazón. Ahora los cambios quizás no sean inmediatos, pero sí va a haber cambios en los días por venir. ¿Por qué? Porque es una gestación espiritual. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Que si tú hoy decides de todo tu corazón guardar el testimonio de la palabra del Señor, Dios te va a hacer más fuerte en medio de las debilidades que estés experimentando. Vamos a estar puestos de pie. Mire, si ven, les prometí, tengamos temprano. Yo quiero que tú levantes tus manos al cielo.